Bueno, un poco cerrando esta tercera parte del capítulo, el episodio que tenía que ver con la reflexión de pensar la escuela que viene o aquella que está haciendo. Un poco en este tercera y última parte, la propuesta es poder empezar a mirar una alternativa que por ahí en algunos lugares es conocida, en otras no lo es tanto, que tiene que ver con lo que es la clase invertida. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de clase? ¿Por qué invertida? ¿Y qué beneficios puede traer su aplicación en el aula? Así que bueno, vamos a reflexionar, a hablar un poquito de este tema para justamente arribar a una conclusión más o menos o lo más completa posible de poder pensar justamente esta escuela que hoy en día estamos viviendo en el siglo XXI. Y como digo siempre, bienvenidos a bordo. Bueno, en esta oportunidad la idea es hablar un poco de lo que es la clase invertida y cómo puede ayudarnos a nosotros a pensar en la escuela, en poder, mejor dicho, pensar la escuela que está haciendo, aquella escuela que hoy en día ha sufrido varios cambios y sigue sufriendo varios cambios, teniendo en cuenta no solo ediliciamente, sino también en las personas que la componen, ¿no? Teniendo en cuenta todos los cambios sociales, culturales que van sucediendo y que es necesario ir adecuándose a los tiempos que corren, ¿no? Y dentro de todas esas adecuaciones que podemos ir haciendo, una alternativa para poder mejorar nuestras prácticas como docentes tiene que ver con lo que es clase invertida, la clase invertida. ¿A qué referimos? Es decir, ¿a qué llamamos clase? Y también otra pregunta que me hago es si el encuentro es la clase. Entonces vamos a hacer algunas definiciones primero que nada para después entrar bien en detalle a qué nos referimos con este concepto. Primero que nada, la clase podemos decir que es un conjunto de actividades, propuestas, materiales, recursos y también encuentros que están articulados con un sentido. ¿Cuál es el sentido? Para favorecer aprendizajes en torno a un contenido o una secuencia de estos contenidos. Es decir, la clase es mucho más que un encuentro. Y es por eso que nosotros tenemos que pensar en el antes, en el durante, en el después y en cómo se integran para dar sentido a la propuesta de enseñanza en pos de que el aprendizaje suceda, justamente. Bueno, entonces vamos a conceptualizar lo que tiene que ver con la clase invertida. Entonces podemos hablar justamente de que la clase invertida, algunos conceptos que podemos encontrar, primero es que se refiere a alterar las tareas tradicionalmente realizadas en el aula y las que se realizan en el hogar. También entiende que la presentación del contenido curricular tiene lugar en la casa antes de la clase y el trabajo sobre su comprensión y aplicación se lleva a cabo en la clase justamente. Otro aporte que tiene o que integra dentro de lo que es el concepto de clase invertida es que el docente propone actividades e intercambios, aclara conceptos y guía en la resolución de las situaciones problemáticas que se plantean. Es decir, ya ahí hay un cambio de el rol que ocupa el docente.
después también tenemos que tener en cuenta que los alumnos tienen una participación más activa durante la clase, ya que están en mejores condiciones, podemos decir, por el recorrido realizado previamente, es decir, todo eso que se trabajó en la casa previamente y con el cual vienen al aula. También la clase invertida favorece el aprendizaje colaborativo y el trabajo por proyectos, tanto durante la clase como fuera de ella. Y por último, plantea actividades colaborativas sincrónicas que se dan en el aula y también asincrónicas que se dan fuera justamente del aula. Entonces ahora la pregunta sería, bueno, ¿qué nos aporta este modelo de clase invertida justamente a nosotros a nivel educativo, digamos? Primero, justamente poder aprovechar los tiempos en el aula, digamos, de trabajo. Potencia también aprendizajes significativos. Hay una adecuación de los ritmos y las posibilidades de todos los estudiantes. Hay una resignificación de los recursos para favorecer los aprendizajes de los chicos. Pueden surgir propuestas de encuentros no solo presenciales, sino también virtuales, que sean dinámicos, atractivos, motivadores para los chicos. Y ofrece alternativas para la organización justamente de la clase. Bien, y como para pensar justamente qué materiales podemos sumar dentro de lo que es la clase invertida, que sean materiales atractivos, motivadores y con sentido pedagógico, pienso, ¿no?, en los microaprendizajes y en las cápsulas de contenido. ¿A qué nos referimos con eso? Los microaprendizajes tienen que ver con interacciones breves del alumno con un tema de aprendizaje que esté desglosado en pequeños fragmentos y cuyo contenido se va desarrollando en un lapso mínimo de tiempo que va desde pocos segundos hasta 15 minutos. Esto está bueno porque puede favorecer que se focalice un poco la atención y ayudar a comprender mejor los temas. Y otro recurso son las cápsulas de contenido, que son justamente recursos breves en donde los contenidos están estructurados en micromódulos que abordan un tema concreto y le permiten un aprendizaje al estudiante en pequeños pasos, en pequeñas piezas y permitiendo un aprendizaje más amplio y más profundo. Y cada cápsula es flexible y es autónoma, es decir, que va a poder ser aprendida por separado, pero también que se va a poder relacionar con otras y se pueden conectar justamente. Y lo importante de las cápsulas de contenido es que tienen que estar disponibles en distintos formatos o medios para también poder ser accesibles para nuestros alumnos justamente. Entonces, bueno, esto nos va a servir a nosotros para poder aplicar de forma más eficaz este método del aula invertida. Por eso, justamente en conclusión, podemos decir que el concepto de clase invertida o de aula invertida es un modelo que consiste justamente en que los estudiantes aprendan los conceptos básicos fuera del aula a través de videos, lecturas, otros recursos, y luego aplicar y profundizar ese conocimiento en el aula a través de actividades, discusiones, reflexiones y demás. Como dijimos, este modelo tiene ventajas que podemos destacar como que los estudiantes aprendan a su propio ritmo, en su propio contexto, fomenta la autonomía, la responsabilidad de los estudiantes, crea oportunidades para que trabajen juntos de forma colaborativa, permite que el docente ocupe un rol no tan secundario, pero sí como un guía, más que nada de acompañante, y no tanto como el dueño del saber y demás.
pero también plantea algunos desafíos el concepto de aula invertida, es decir, porque requiere que los estudiantes tengan acceso a recursos tecnológicos y conectividad. Puede ser difícil a veces para los docentes crear contenido atractivo y eficaz para que los estudiantes aprendan fuera del aula, y también puede requerir un cambio de mentalidad por parte de docentes y estudiantes, es decir, ese salir de la zona de confort para poder favorecer un mejor aprendizaje para nuestros estudiantes. Pero bueno, en definitiva, este modelo de enseñanza tiene ese potencial de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, y es importante justamente poder aprovechar la potencialidad que tiene para hacer crecer a nuestros estudiantes, ayudarlo a superar dificultades y poder alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Bueno, gracias por escucharme, gracias por su tiempo y bueno, nos estaremos encontrando en el siguiente episodio.